Hola muchachos de grado décimo. Bien, el día de hoy vamos a trabajar sobre el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es aquel cuya trayectoria del cuerpo describe una parábola. Es decir, que vamos a poder evidenciar que un cuerpo es lanzado, tiene un aumento en su altura, llega a un punto máximo y luego vuelve y cae. Ese tipo de movimientos es un movimiento parabólico. Por ejemplo, cuando lanzamos un balón, ¿cierto? Cuando lo pateamos o cuando practicamos el deporte nacional de Colombia, ¿cierto? Como es el tejo. Entonces, en el tejo la idea es lanzar el disco, por lo tanto, él aumenta su altura, llega al punto máximo y vuelve y cae. ¿Listo? Muy bien. A ese movimiento se le conoce como movimiento parabólico. Muy bien. En el movimiento parabólico vamos a identificar dos tipos de movimiento. Es decir, que vamos a decir que el movimiento parabólico es la composición o la unión de dos movimientos independientes. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora habíamos visto movimientos en una dimensión, movimiento rectilíneo, rectilíneo uniformemente acelerado y la caída libre, ¿cierto? Todos esos eran movimientos en una sola dimensión, o se movía en el eje X o se movía en el eje Y. Resulta que ahora vamos a encontrar un movimiento que se da en X, pero al mismo tiempo se mueve también en el eje Y. Por lo tanto, se mueve en las dos dimensiones, se mueve en dos dimensiones. El movimiento en el eje X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque no va a existir una aceleración. Entonces aquí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Claro, pensemos en lo siguiente. Si usted está aquí con un balón, este va a ser un balón, ¿cierto? Si usted lo va a patear, entonces usted va a patear el balón, entonces vamos a evidenciar que su pie no se va a ir pegado al balón acelerándolo. Por lo tanto, de manera horizontal, ¿cierto? El movimiento es rectilíneo uniforme porque no hay aceleración. Eso implica que la velocidad en X, la velocidad en el eje X es constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que siempre va a ser la misma. Ahora, si nos damos cuenta, el balón sale con una cierta velocidad hacia arriba, pero hay una aceleración que está haciendo que su velocidad disminuya hasta que llega al punto máximo y luego cae. Esa aceleración la conocemos como la gravedad. Resulta que la gravedad en todos los puntos, ¿cierto?, está afectando al cuerpo, en este caso nuestro balón, ¿cierto?, porque quiere llevarlo hacia abajo. La gravedad es una aceleración que lleva a los cuerpos hacia abajo. La gravedad siempre está efectuando su trabajo sobre los cuerpos. ¿Listo? Siempre quiere llevarlos al centro de la Tierra. Por lo tanto, mientras el balón va aumentando su altura, es decir, mientras el balón va subiendo, la gravedad hace que la velocidad disminuya hasta que llega al punto máximo. En este punto máximo, la velocidad en el eje Y es de 0 metros por segundo. Resulta que por un instante, mientras el balón va subiendo, llega a su punto máximo, por un instante el balón se detiene y luego vuelve y cae. Es decir que la gravedad aquí en esta parte, mientras sube, desacelera al balón y luego cuando llega al punto máximo, que es este de acá, vuelve y lo acelera para que logre caer. Como su velocidad cambia y hay una aceleración, el movimiento en Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En particular, como es sobre el eje Y, estamos hablando de la caída libre. Caída libre. Muy bien. Entonces sabemos que el movimiento parabólico es la composición de dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Que el horizontal siempre va a llevar la misma velocidad porque es constante y la velocidad vertical va a ser variable, es decir, va a ir variando, va a ir cambiando. Y eso porque tiene la gravedad que lo acelera o desacelera. Muy bien. Antes de iniciar con nuestras ecuaciones, vamos a determinar unos ciertos elementos. ¿Qué factores necesitamos para determinar el movimiento parabólico? Los factores que vamos a determinar son la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. Resulta que este vector que tenemos aquí, lo vamos a llamar velocidad inicial, el vector velocidad inicial.
Si la velocidad inicial es muy pequeña, es decir, un valor muy pequeño, por ejemplo 5 metros por segundo, en ese caso el objeto va a llegar no tan lejos. Pero si la velocidad inicial es mayor, por ejemplo 100 metros por segundo, en ese caso el alcance, es decir, la distancia va a ser mucho mayor. Por lo tanto, la velocidad inicial me determina qué tan grande o qué tanta apertura va a tener esta parábola. Otro elemento importante que vamos a tener en cuenta es el ángulo de lanzamiento, el ángulo teta. Ese ángulo teta o ángulo de lanzamiento me indica qué tan alto o qué tan lejos puede llegar el proyectil. Si el proyectil se lanza con un ángulo de inclinación muy hacia arriba, el proyectil logra alcanzar una mayor altura, pero su alcance horizontal no va a ser tanto. O por el contrario, si es un ángulo muy pequeño, la altura va a ser muy mínima, ¿cierto? Va a ser más pequeña, y al contrario, el alcance horizontal también va a ser muy pequeño. Sin embargo, si encontramos un ángulo considerable, por ejemplo el ángulo de 45 grados, entonces vamos a encontrar que vamos a determinar cierta altura y al mismo tiempo la mayor distancia horizontal. Por esta razón, el ángulo teta o ángulo de lanzamiento me va a determinar también el movimiento parabólico. Entonces, para determinar el movimiento parabólico son dos elementos: la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. Vamos a poder identificar sobre la velocidad inicial que se puede descomponer en sus componentes. Aquí vamos a encontrar la velocidad inicial en X, y aquí sobre Y encontraremos la velocidad inicial en Y. Entonces tenemos velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Recuerden que la suma de estos dos vectores me va a determinar la velocidad inicial, el vector velocidad inicial. Muy bien. La idea es la siguiente, muchachos. Vamos a determinar las ecuaciones de tal forma que determinamos las ecuaciones que afectan de forma horizontal el movimiento, las ecuaciones que influyen de manera vertical el movimiento y algunas ecuaciones de algunos aspectos especiales sobre el movimiento parabólico. ¿Como cuáles? Se estarán preguntando. Entonces resulta que, si ustedes se dan cuenta, aquí en el punto máximo, cuando la velocidad en Y es 0, cuando esa velocidad es 0, entonces en este punto también vamos a encontrar algo que vamos a denominar la altura máxima. Sobre este punto la vamos a llamar Y máxima. Y máxima, la altura máxima. Además, desde el punto donde salió hasta el punto donde cayó el objeto, a esa distancia la vamos a conocer como alcance horizontal o distancia máxima. Entonces va a ser X máxima. Entonces tenemos Y máxima, que es la altura máxima, y el X máximo, que es la distancia horizontal o el alcance horizontal. Muy bien. Sabemos que θ es el ángulo de lanzamiento y este vector es la velocidad inicial. Además, el tiempo que tarda desde que sale disparado el objeto hasta cuando cae, a ese tiempo se le denomina el tiempo de vuelo y lo vamos a representar como TB, tiempo de vuelo. Esos son algunos aspectos especiales del movimiento parabólico. Vamos a iniciar. Primero, sobre el movimiento horizontal. Entonces, movimiento horizontal. Decíamos que el movimiento horizontal, es decir, sobre el eje X, era un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que la velocidad es constante. Muy bien, entonces vamos a ir sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que X, es decir, la distancia X, es igual a velocidad por tiempo. Por lo tanto, distancia X va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. Esta ecuación la podemos determinar a partir del movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que nosotros decíamos que distancia era igual a velocidad por tiempo. En este caso, la distancia en X es igual a la velocidad en X por el tiempo. Muy bien. Además, podemos determinar que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X. Es decir, que con la misma velocidad con la que sale, ¿cierto?, disparado, en el eje X, esa misma siempre va a ser la velocidad durante todo el recorrido.
Pero ¿cómo calcular la velocidad inicial en x? Para ello, hacemos la descomposición de este vector de velocidad inicial sobre su componente de velocidad inicial en x. Resulta que la velocidad inicial en x, es igual a la velocidad inicial multiplicado por el coseno de teta, es decir, por el coseno del ángulo. Esta ecuacióncita me determina la velocidad inicial en x. Muy bien, ya tenemos el movimiento horizontal. Ahora vamos con las ecuaciones sobre el movimiento vertical. Sobre el movimiento vertical, ¿cierto? Dijimos que era un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Muy bien, entonces tenemos que movimiento vertical. Listo, es decir, sobre el eje Y. Sobre el eje Y. Y sabemos que, por ejemplo, la altura Y es igual a una posición Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Qué es este Y inicial? Resulta que es la posición inicial. Bueno, aquí estamos suponiendo que estamos pateando un balón desde el suelo, pero por ejemplo, consideremos el caso de un jugador de béisbol. Entonces, el jugador de béisbol no va a hacer un lanzamiento horizontal desde el suelo, sino que cuando el jugador de béisbol batea la pelota, entonces el movimiento se origina a una cierta altura del suelo, por lo tanto ya tiene una altura inicial, una posición Y inicial. ¿Listo? Esta Y inicial va a ser una altura inicial. En este caso, ese Y inicial, como está aquí, lo vamos a patear desde el suelo, pues entonces Y inicial sería 0. Muy bien. Vamos con lo siguiente. La velocidad en Y. ¿Listo? La velocidad en Y, en el eje Y, es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Entonces la velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Ok, pero miren que aquí nuevamente sale velocidad inicial en Y. ¿Pero qué es eso? Resulta que así como descompusimos el vector velocidad inicial con su componente sobre el eje X, también lo podemos hacer con el componente sobre el eje Y. Y tenemos que la velocidad inicial, aplicando razones trigonométricas, en este caso, velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial multiplicado por seno de teta, es decir, multiplicado por el seno del ángulo. Ya tenemos las ecuaciones sobre el eje horizontal y sobre el eje vertical, sobre el eje X y sobre el eje Y. Muy bien, solo nos faltaría unas ecuaciones que son las que determinan aspectos propios del movimiento parabólico. Entonces decíamos que uno de esos elementos propios del movimiento parabólico era, por ejemplo, la altura máxima. La altura máxima, Y máximo, es igual a ¿qué? Resulta que la altura máxima se determina a partir del hecho de que la velocidad en Y en este punto es 0. Y es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado de teta sobre 2 veces gravedad. Esa sería la ecuación para determinar la altura máxima. Muy bien. Ahora vamos con la distancia horizontal máxima o alcance máximo. Entonces, X máximo. El X máximo es igual, ¿cierto? Que es cuando el tiempo, ¿cierto? Cuando el tiempo de vuelo se completó. En ese caso, el tiempo la distancia máxima sería velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 teta sobre gravedad. Esta ecuación me permite determinar el alcance horizontal. Listo, faltaría el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, TV, ¿cierto? El tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial por seno de teta sobre la gravedad. 2 veces velocidad inicial, seno de teta, sobre gravedad. Muy bien. Un aspecto pequeñito para finalizar esta primera parte. Resulta que el tiempo
que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Por lo tanto, el tiempo de vuelo es 2 veces, ¿cierto? Es el doble del tiempo de subida, es decir, el tiempo que tarda el objeto en llegar a su punto máximo. Ese tiempo lo vamos a llamar TS. TS sería el tiempo de subir. Entonces, TS sería el tiempo de subir. Y como es la mitad, entonces sería TS, si dimos 2 dividido 2, porque la mitad nos daría 1, sería 1 velocidad inicial seno de teta sobre la gravedad. De esta manera ya tenemos nuestras ecuaciones del movimiento parabólico. Ahora vamos a pasar a resolver nuestros ejercicios. Bien muchachos, grado décimo, entonces llegamos al momento de nuestros ejemplos. El ejemplo número 1 nos dice lo siguiente: que hay un niño que patea un balón con una velocidad inicial de 15 metros por segundo y genera un ángulo de elevación de 37 grados respecto a la horizontal, es decir, respecto al suelo. Nos piden determinar cuál es el tiempo que tarda el balón en alcanzar su altura máxima y también nos piden cuánto es esa altura máxima. Para ello vamos a utilizar las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, muy bien. Tenemos que la velocidad inicial, por acá, tenemos que la velocidad inicial en este caso es de 15 metros por segundo. Muy bien. Esa es la velocidad inicial. Y el ángulo teta, el ángulo de lanzamiento, en este caso, teta es un ángulo de 37 grados. Muy bien. Vamos a empezar con escribir las ecuaciones. Primero nos dicen cuánto es el tiempo que tarda en una bola en que el balón alcance la altura máxima, es decir, el tiempo de subida. La idea es el tiempo que tarda desde que lo pateamos hasta que llega a su punto máximo, el tiempo de subida. Tiempo de subida. Entonces, habíamos dicho que el tiempo de subida era la mitad del tiempo de vuelo. Por lo tanto, tenemos que el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial por seno de teta dividido gravedad. Velocidad inicial, seno de teta dividido gravedad. Vamos a sustituir. Entonces, tiempo de subida es igual a velocidad inicial. La velocidad inicial son 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Multiplicado por seno del ángulo. En este caso, el ángulo es 37 grados. O sea, seno de 37 grados. Y esto dividido entre gravedad. La gravedad tiene un valor constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a verificar lo siguiente. Resulta que necesitamos que nuestra calculadora esté configurada en grados. Así que pilas con ese detallito. Que no esté configurada ni en radianes ni en gradientes, sino que esté configurada en grados. Sistema sexagesimal. Muy bien. Seno de 37. ¿Cuánto nos daría el seno de 37? Entonces vamos a nuestra calculadora. Seno de 37. Y eso nos daría, entonces, tiempo de subida es igual a 15 metros por segundo y el seno de 37 grados es igual a 0,6018. 0,6018. Y todo esto dividido entre 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Vamos a hacer el producto. 15 por 0,6018. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? Vamos a hacerla en esta parte de acá. Vamos a separar esta parte de tal manera que vamos a realizarlo. Listo. 15 por 0,60. Entonces vamos a nuestra calculadora. 15 por 0,60 y eso nos daría que el tiempo de subida, entonces, tiempo de subida es igual, ¿cierto?, a 9,027. Entonces tenemos metros por segundo dividido entre 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Vamos a eliminar y a cancelar las unidades. En este caso, metros con metros se cancela. Y un segundo se cancela con un segundo. Y obviamente el tiempo se mide en
segundos. No nos queda segundo cuadrado, sino solamente segundos. 9,027 dividido 9,8, esto nos daría que el tiempo de subida, el tiempo de subida es igual a 0,92 segundos. 0,92 segundos. Muy bien. Es decir, que el tiempo que tarda en subir la bola hasta este punto, hasta el punto máximo, en este caso es de 0,92 segundos. Muy bien, ya hicimos nuestra primera parte. Ahora vamos a realizar la segunda parte, que consiste en calcular la altura máxima. ¿Qué altura habrá alcanzado nuestro balón? Muy bien, recordemos que la ecuación de la altura dice que y máximo es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado de teta dividido entre 2 veces gravedad. Vamos a sustituir. Muy bien. Entonces, en este caso, sabemos que y máximo, velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial en este caso es 15 metros por segundo. Entonces, quedaría que 15 metros por segundo, pero elevado al cuadrado, porque es velocidad inicial al cuadrado, por seno cuadrado de teta. En este caso, el ángulo de lanzamiento es 37 grados. Entonces, seno cuadrado de 37 grados. Sobre 2 que multiplica a la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto sería 15 al cuadrado? Entonces, 15 al cuadrado, ya sabemos que eso nos daría y máximo es igual a 225 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Muy bien. Por seno de cuadrado de 37. Aquí es donde voy a hacer un pequeño paréntesis. Muchachos, antes de elevar al cuadrado debemos calcular el seno del ángulo y lo elevamos al cuadrado posteriormente. ¿Listo? Es decir, que no pueden elevar 37 al cuadrado. No. En este caso, calculamos seno de 37 y ese resultado sí lo elevamos al cuadrado. Entonces, seno de 37, ¿cuánto nos daba seno de 37? Eso ya lo sabíamos. Seno de 37 es igual a 0,6018. Entonces esto nos daría 0,6018. Pero como nos dicen que es al cuadrado, entonces este numerito, 0,6018, lo vamos a elevar al cuadrado. Sobre 9,8 por 2, esto nos daría 19,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a elevar al cuadrado 0,6018 y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? 0,6018, ¿eso cuánto nos daría? Entonces, y máximo es igual a 225 metros cuadrados sobre segundo cuadrado por, y 0,6018 elevado al cuadrado, eso nos daría 0,3621. 0,3621. ¿Listo? Vamos a multiplicar 0,3621. Entonces esto dividido 19,6 metros por segundo al cuadrado. No olvidemos las unidades. Muy bien, vamos a multiplicar 225 por 0,3621. En este caso, esa multiplicación, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto nos da? Y máximo sería igual a 225 por 0,3621. En este caso, eso nos daría 81,4907. 81,4907 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esto dividido entre el valor de 19,6 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, vamos a cancelar nuestras unidades. Entonces, tenemos que segundos cuadrados se cancela con segundos cuadrados y un metro se cancela con un metro de acá. Y la unidad de la altura se mide en metros, correcto. 81,4907 dividido 19,6, ¿cuánto nos da eso? Perfecto. Eso nos daría que la altura máxima
y máximo es igual a 4,15 metros. 4,15 metros. Es decir, que la altura que logra llegar el balón después de ser pateado, entonces esa altura es de 4,15 metros. Vamos a escribirlo por acá. Entonces ya sabemos que esta es la gravedad, que siempre apunta hacia abajo, y hemos encontrado que la altura es de 4,15 metros, 4,15 metros, mientras que el tiempo de subida, es decir, el tiempo que tarda en llegar hasta esa altura, es apenas de 0,92 segundos. De esta manera hemos desarrollado nuestro primer ejercicio.